Buenas tardes, ¿cómo están chicos, estudiosos y estudiosas? Soy el profesor Luis Ormeño y el día de hoy vamos a trabajar el tema de longitud de arco y área de un sector circular, como lo solicitaron. Bienvenidos. En esta clase aprenderás a hallar la longitud de arco y el área de un sector circular en distintos contextos, como lo vamos a ir colocando en un instante. ¿Sí? Nuestra agenda está conformada por 4 puntos. Tenemos como primer punto ver qué es una longitud de arco. Como punto número 2, las propiedades y ejercicios con longitud de arco. Como punto número 3, el área de un sector circular, incluyendo también lo que es un trapecio circular. Punto número 4, propiedades y ejercicios con sectores circulares. Recomendación, toma un papel y lapicero para que anotes los puntos claves, por favor. Cualquier duda lo hacen y les estaremos respondiendo, como ya hemos quedado. Muy bien. Entonces, primera pregunta para ustedes, estudiosos, es ¿qué es un arco? Y aquí está. Vamos a ver. Se denomina arco a una porción de la circunferencia. Ojo, de la circunferencia, no del círculo, es distinto. A una porción de la circunferencia nunca es tan pequeña como un punto, tampoco es tan grande como una circunferencia, más de una circunferencia, ¿no? Por decirlo así. Siempre es menos a ellos. Por ejemplo, aquí está, como lo puedes ver, la notación del arco AB justamente se denota de esta manera como lo estoy mostrando, se pone el A y el B y un arquito en la parte de arriba. Es decir, el arco se refiere a esta pequeña porción que vamos desde A hasta B. Muy bien, listo. ¿Sabes qué es un radián? Es un término muy usado, ¿verdad? En trigonometría, sobre todo en trigonometría, en la parte de sistemas de conversiones, en este tema que estoy mencionando ahorita, y hasta más adelante, incluyendo identidades trigonométricas, se suelen hablar de pi tercios radianes, pi cuartos radianes, y así, una serie de ángulos en el sistema radial. Pero la pregunta es, ¿sabes qué es un radián? Ojo, no estoy diciendo la unidad radián, no, ¿qué es un radián? Entonces es algo que muchos no sabemos qué es en realidad, solamente lo usamos, mas nunca nos hemos puesto a pensar, oye, ¿qué cosa es un radián en realidad? Muy bien, ¿cómo se creó o cómo se inventó el famoso radián? Te cuento, ¿qué es un radián? Se genera cuando el arco toma la misma longitud que el radio, es decir, ahí está, tenemos una circunferencia, tenemos nuestro radio, ¿y qué pasa si yo trazo mi otro radio, pero hasta qué punto? Teniendo en cuenta que yo si tengo un radio acá, como puedes observar, yo puedo abrir otro radio por aquí, o más acá, o quizás hasta por acá lo puedo abrir, ¿verdad? O quizás lo puedo abrir hasta por aquí. Y por cada uno de ellos voy a encontrar distintos ángulos. Entonces, ¿hasta dónde voy a abrir yo mi radio para poder decir, aquí tengo un radián con seguridad? Bueno, vamos a abrir nuestro radio. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde esta longitud mida lo mismo que el radio. Es decir, que ocurra esto. Entonces, cuando yo abro un ángulo, yo construyo un ángulo en una circunferencia como lo están viendo aquí, yo voy a abrir este otro radio, que en realidad es un rayo, lo voy a abrir hasta el punto que esta distancia mida lo mismo que mide el radio. Cuando ustedes obtengan este detalle, aquí no sabes qué ángulo aparece. Aparece el famoso un radián. Entonces, cuando ustedes les pregunten a qué se refiere un radián, se refiere a que nosotros vamos a construir un arco que tenga la misma longitud que el radio. Por eso se llama radián, pues porque viene justamente de radio. Si no hubiera tomado otro nombre de repente, ¿no? Listo, entonces, teniendo claro esto, podemos pasar a lo siguiente. Recién puedo empezar con longitud de arco. ¿Qué es una longitud de arco? De hecho, ya hemos definido qué es un arco, más no qué es una longitud de arco. Te respondo. Es la medida en unidades de longitud del arco. O sea, ya definimos qué es un arco, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuánto mide en unidades de longitud ese arco. Y a eso le vamos a llamar recién longitud de arco. ¿Correcto? Muy bien, por ejemplo, miren acá, por favor, tenemos una longitud de arco. En realidad tenemos un arco, pero lo he resaltado, por lo tanto es una longitud de arco, donde acá tengo el L, que es la longitud justamente, no el grado de curvatura ni el grado, porque sabemos por geometría, y acá siempre se genera un poco la confusión, ¿no? En geometría yo tengo, por ejemplo, un ángulo de, supongamos, 30 grados, ¿y qué te enseñan? Que este arco, ¿cuánto mide también? Te dicen, ¿no? Este arco, por ser ángulo central, es 30 grados. Pero cuidado, esa es la curvatura, o sea, es que tanto el arco se ha curvado, más no es cuánto mide el arco, que son cosas distintas. Lo que nosotros ahorita estamos haciendo es calcular la longitud, o sea, en unidades de longitud, puede ser en metros, centímetros, milímetros, lo que fuese, ¿correcto? Muy bien, entonces, esta es mi longitud de arco, solo quería resaltar ello. Acá está mi radio y acá está mi ángulo convertido en radianes. Ahora te voy a explicar por qué siempre el profesor o la miss te dice tiene que estar en radianes, tiene que estar en radianes. Claro, muchas veces el alumno desconoce por qué tiene que estar en radianes, por qué no puede estar en
grados, profe, sexagesimales o centesimales. Entonces te explico. L es la longitud de arco, θ es el ángulo central en radianes y R pues es el radio. Miren lo que vamos a hacer, ¿ya? Ten en cuenta lo siguiente. Esta es la imagen que hace un instante les mostré, que habíamos definido que justamente un radián, ¿dónde se genera? Cuando el arco mide lo mismo que el radio. Ya, perfecto. Teniendo en cuenta eso, ¿qué te parece si aplicamos una regla de 3 simple entre estas dos imágenes? Entre la imagen que ves acá a mi izquierda y entre la imagen que ves acá a mi derecha. ¿Cómo así la regla de 3 simple? Ah, ya vas a ver ahorita, justamente. Un radián, que es el ángulo que está acá, subtiende a un arco R. ¿Correcto? Por definición, acá está, un radián subtiende un arco R, mientras que θ radianes, o sea, no sé qué ángulo, en radianes, tiene que ser en radianes para que se elimine, subtiende un ángulo L, que tampoco sé cuánto vale. Y entonces, como son proporcionales, ¿cómo se resuelve una regla de 3 simple? Se multiplica en aspa, ¿verdad? Cuando son directamente proporcionales. Y entonces, miren lo que ocurre. L por 1 se convierte en L y θ por R se convierte en θ por R. ¿Qué pasa con los radianes? Los radianes se van a eliminar. Y es así como nace, estudiosos, la famosa fórmula de L es igual a θ por R. O yo lo conozco como el famoso LOR, ¿sí? Porque parece que dijera la palabrita LOR, ¿verdad? Entonces, es así como nace. L es igual a θ por R. Ahora ya sabes por qué el θ tiene que estar en radianes, no puede estar en sexagesimales, porque justamente tiene que eliminarse en el fondo con un radián que es que lo estamos comparando. ¿Sí? Muy bien, en base a esta fórmula es que vamos a empezar toda nuestra historia el día de hoy, porque si incluyendo el área de un sector circular, también se calcula las 3 fórmulas que conocemos, por lo menos 2, con esta formulita de acá. Entonces tenemos que saber de dónde viene esta fórmula, y ya lo tenemos. Muy bien, propiedad fundamental. Esto sí es muy importante, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, de dato, una longitud de arco, que es de todo el sector enorme. Luego tenemos una longitud menor, que es de este sector que se encuentra aquí. Tenemos un ángulo, ¿correcto? Y una distancia que separa a estos dos arcos, que le hemos llamado h. Si ustedes tienen de dato todo esto y de pronto te piden hallar el ángulo, lo que deberíamos hacer es recontra sencillo, ¿no? Simplemente vamos a restar estos dos arcos y lo vamos a dividir entre la distancia que hay entre dos arcos, es decir, entre h. Hagan eso y tenemos nuestro ángulo, ¿sí? Ahora, no siempre se hace esta fórmula. Eso se hace cuando te pidan el ángulo, cuando tú creas conveniente, porque justamente eso se demuestra con la fórmula anterior que ya le hemos demostrado, el famoso LOR. Con eso se demuestra. Entonces, muchas veces eso acá no se usa, pero hay ocasiones que sí es necesario, justamente por cuestión de tiempo, ¿sí? Para ganar un poquito de tiempo ahí. Muy bien, vamos a ver esta primera parte, a ver qué tal estamos entendiendo. Ejercicios propuestos. Pregunta número 1. Calcular la longitud de arco correspondiente a un ángulo central de 60 grados sexagesimales en una circunferencia de 48 metros de diámetro. ¿Qué te parece si ponemos los datos? Voy a poner θ igual a 60 grados sexagesimales y nuestro diámetro que es igual a 48 metros. Oye, pero cuidado que en la fórmula del LOR, para hallar la longitud de arco, que es lo que me piden, no se usa... Cuidado, no se usa el diámetro, se usa el radio. Entonces yo de acá puedo encontrar el radio, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si el diámetro es 48, nuestro radio va a ser 24 metros. ¿Estamos bien? Ahí está, listo. Ahora, si el ángulo es 60 grados sexagesimales, habíamos quedado que no puede estar en sexagesimales, ¿cierto? Sino tiene que estar en radianes. ¿Cómo se convierte de sexagesimales a radianes? Que es un tema anterior. Entonces, si yo lo quiero convertir a radianes, voy a decir 60 grados. El primero lo voy a hacer un poquito lento, luego lo vamos a ir agilizando poco a poco, ¿ya? Por pi sobre 180. Y entonces acá se va el 0, le sacamos sexta 1, le sacamos sexta 3 y finalmente me queda pi tercios radianes. Perfecto, ya tengo mi ángulo en radianes, que sería pi tercios radianes. Ahora, con ese radio y con ese ángulo, que sería el θ en pi tercios radianes, ¿puedo calcular el L, la longitud de arco? Claro, porque el L se calculaba de esa manera, ya lo hemos demostrado. L es igual a θ por R. Es decir, que mi longitud de arco sería pi tercios por R. ¿Cuánto era mi R? 24. Sacamos tercia y esto me queda 8 pi. Y ahí viene la pregunta del millón. Profe, ¿8 pi qué? ¿8 pi radianes? ¿8 pi milímetros? ¿8 pi metros? ¿8 pi grados sexagesimales? ¿8 pi qué? Y la respuesta es sencilla, ¿no? O sea, depende del dato que tengas el radio. Si tu radio está en metros, entonces la longitud de arco también va a estar en metros y se acabó. Ojo, no puede estar en radianes ni en sexagesimales porque estamos calculando longitud, ¿correcto? Entonces siempre se adecua a la unidad de radio, en este caso en metros. La pregunta que acá también siempre se hace en los alumnos es, ¿y qué pasa con el radián? ¿Por qué desaparece? Que en el fondo no es que desaparezca el radián. El radián
se elimina cuando aplicamos la regla de 3 simple que expliqué al inicio. O sea, al final el L queda en unidad de longitud, porque los radianes desaparecen, ¿me entiendes? En esta fórmula ya no hay radianes, lo que estamos reemplazando en realidad solamente es pi tercios. Es por eso que ya no se coloca el radian acá, no se coloca esa unidad. Y la respuesta sale en función de la unidad del radio, que está en este caso en metros. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos al ejercicio número 2. Dice, calcular la longitud de arco AB, sabiendo que el radio vale 35 metros y nuestro ángulo central es 36 grados sexagesimales. Bueno, convirtamos 36 grados a radianes. Pero empecemos por ahí, ¿no? Teta es igual a 36 grados, pero lo voy a convertir a radianes, que sería 36 por pi sobre 180. ¿En cuánto se convierte el teta finalmente? Finalmente el ángulo se va a convertir, ese es clásico, ¿no? Esa división, ya poco a poco nos vamos a ir familiarizando con algunos ángulos. Eso se va a convertir en pi quintos radianes, ¿sí? Simplificando, simplificas y sale pi quintos radianes. Listo. ¿Nuestro radio cuánto vale por dato? Por dato vale 35 metros. ¿Puedo hallar la longitud de arco? Por supuesto, facilito, ¿no? El LOR sería pi quintos, que es teta, por r. Sacamos quinta y eso me queda como 7 pi metros. Longitud de arco de 7 pi metros. Hasta el momento parece recontra sencillo, profe, ya, o sea, reemplazo el ángulo, el R, lo convierto en radianes y se acabó. Sí, pero hay de todos los niveles, que lo vamos a tocar en un instante también. O sea, no van a ser todos así aplicativos, sino es para un poco familiarizarnos, recordar, o aquellos que no sabían, vayan entendiendo de qué trata esto. En un instante vamos a subir un poquito el nivel. Por ejemplo, acá, yo tengo un ángulo de 50 grados, pero en este caso ya no es sexagesimales, en este caso aparece una G. ¿Y a esa G cómo se le conoce? Se le conoce como grados centesimales, ¿sí? Centesimales. Y entonces para convertir esos grados centesimales, que voy a poner acá el angulito 50G, ¿cómo se convierte a radianes? Ya no es pi sobre 180, ya no. Pi sobre 200, perfecto, eso es. Pi sobre 200G. En el fondo, acá está radianes, se van los G, por decirlo así, ¿sí? Por decirlo nada más. El 0, le saco quinta y entonces se convierte en pi cuartos radianes. Ahí está. Entonces ya tengo mi ángulo central en radianes y tengo mi radio que vale 36 metros. ¿Sí? 36 metros. Entonces, si yo quiero hallar la longitud, sería teta por r, o el famoso LOR, es decir, pi cuartos por 36, que en este caso me daría cuarta y cuarta, me daría 9 pi metros. Y esa sería mi respuesta para la pregunta número 3. Muy bien, entonces creo que hasta acá estamos bien, está todo claro. Vamos a la pregunta número 4. Ya, esto se pone ya un poquito más interesante, como te das cuenta. Mira, te piden calcular la longitud 1 entre la longitud 2. Te dan un ángulo de 60 grados, ese ángulo no te lo dan, pero de hecho es que se puede hallar, ¿verdad? Este angulito, a ver, si todo esto es 90 y acá es 60, sabemos que acá es 30 grados, porque son complementarios. Y te piden L1 entre L2. Creo que el L1 está bastante sencillo. Vamos a hallar acá L1, por favor, atentos, cómo se halla L1. Primero, el ángulo central para L1. Sabemos que es 60, pero 60 ya lo hemos demostrado. Eso es pi tercios radianes, ¿correcto? Pi tercios radianes. Tu radio para L1, vamos a llamarle R1 a este de aquí. Tu radio sería 2, ¿verdad? 2 unidades. Ahí está. Entonces, si yo aplico el famoso LOR, sería L1 es igual a teta por R, quedándome entonces 2 pi tercios unidades, ¿correcto? Muy bien, vamos ahora a hallar el L2. ¿Qué pasa con el L2? Con el L2, miren lo que sucede, ¿ya? En el L2 yo tengo un ángulo central de 30 grados, que de hecho se lo convertimos a radianes y me sale pi sextos radianes, ¿sí? Y el radio, que le vamos a llamar radio 2, acá también le vamos a llamar teta 1 y teta 2 para no confundirnos. El radio 2 va a ser justamente todo esto, mucho cuidado ahí, que o reemplazar 1 o reemplazar 2, errores clásicos, ¿no? A veces por la premura del tiempo, acá es 30 grados. Hacemos el L2 y lo reemplazamos con 1, o a veces con 2. No, 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 es todo es radio para este arco, el CD. Por lo tanto, mi R2 va a valer 3 unidades. Siendo así, mi L2 igual a teta por R, es decir, pi sextos por R. Que le saco tercia y se queda como pi medios. ¿Estamos bien hasta ahí? Creo que sí, ¿no? Muy bien, entonces lo que me están pidiendo a mí es L1 entre L2. Bueno, vamos a dividir, por lo tanto, yo voy a decir L1 entre L2 sería igual a ¿quién? Sería igual a 2 pi tercios entre L2, que sería pi medios. De hecho, por una cuestión de extremos y medios, que ya todos conocemos, sería arriba 4 pi, ¿correcto? Y abajo sería 3 pi. Le sacamos pi y la respuesta final sería 4 tercios. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 4. Ok, listo. Muy bien, entonces podemos continuar con la siguiente pregunta. Vamos a ver.
Pregunta número 5. La pregunta número 5 te dicen calcular L1 más L2 entre L3. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo calculo la suma de L1 más L2 y eso entre L3? Bueno, acá hay una propiedad en realidad que no lo he mencionado, de hecho lo podemos demostrar inmediatamente, o simplemente aplicamos el OR 3 veces y sale la respuesta, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que sucede en esta primera parte. ¿Se dan cuenta que el L1, el L2 y el L3 subtienden o están subtendidos por un mismo ángulo, que en este caso le vamos a llamar teta? O sea, tanto para el L1 depende de un ángulo que está acá. El L2 depende del mismo ángulo, solo que varía el radio. O sea, si esto es R, esto es R y esto es R, entonces el radio va variando. Hasta acá sería 2R, ¿te das cuenta? Y todo esto sería 3R. Entonces, para los arcos, el radio varía, más no el ángulo. El ángulo es constante en todo momento. Si yo te pregunto, ¿el L1 a qué va a ser igual según el OR? El L1 en esta zona va a ser igual a teta por R. Simplemente así, el famoso LOR. El L2, ¿a qué va a ser igual? Ah, el L2 sería todo esto, ¿verdad? Que sería teta por su radio. Oye, pero su radio es todo esto. ¿Cuánto es todo esto, ah? Todo eso es 2R, ¿verdad? Entonces yo voy a decir teta por 2R. De hecho, si lo ordeno bonito, esto sería 2 teta R. ¿Vamos bien? Bien, ¿y el L3 cómo sería? Ah, igualito, sería teta por todo el radio, que en este caso es 3R. Entonces yo voy a poner así, teta por 3R, que si lo ordeno bonito sería 3 teta R. Muy bien, por lo tanto, vamos a reemplazar en lo que nos solicitan a nosotros. ¿Qué es lo que nos solicitan? L1 más L2. Oye, L1 más L2 es como tener teta R más 2 teta R. Y todo eso entre L3. ¿Pero quién es L3? 3 teta R. ¿Cuánto me sale arriba? 1 teta R más 2 teta R es 3 teta R. Entre 3 teta R, todos se anulan y no queda 0, cuidado, queda 1. Cuando tú divides dos factores que son iguales, no es que se anulan, claro, pero no queda 0, queda siempre 1. Y mi respuesta a la pregunta 5 sería 1. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Vamos a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 dice calcular el valor de L. L es el arco, como pueden visualizar, desde el A hasta este puntito que está acá. ¿Sí? Nos dicen que AB vale 18. Consulta, si AB vale 18 centímetros, ¿cuánto vale el radio? Si todo eso vale 18 centímetros, el radio vale 9 centímetros, ¿te parece? Claro, porque el diámetro es el doble del radio, así que esto vale 9 centímetros y 9 centímetros. Además me dan un dato, mira, me dicen que este lado, o sea, el radio, coincide con este lado de acá. O sea, en otras palabras, esto de aquí también vale 9 centímetros. ¿Correcto? Muy bien, entonces tengo acá 9 centímetros, tengo 9 centímetros. ¿Qué puedo hacer entonces para poder desarrollar esto? A ver, idea, los escucho. ¿Cómo desarrollo esto? ¿Cómo encuentro el valor de L? ¿Alguna idea? Cuidado con aquellos o aquellas que están pensando esto. Profe, yo creo... A ver, un segundo, vamos a cambiar de color, ¿ya? Denme un segundo, por favor. A ver, profe, yo creo que acá hay un arco. Miren, algunos pueden pensar esto, ¿ah? Que todo esto es un arco. Profe, yo creo que acá es un arco, miren. Este es un arco. Entonces, si yo encuentro este ángulo, ya está, aplico el LOR y salió. Cuidado, eso no es un arco. Cuidado con esas confusiones, muchachos. Al inicio suele pasar. Me ha pasado hace muchos años, obviamente, cuando uno aprende, comete muchos errores y siempre trato de recalcar justamente esos errores que se suelen cometer, ¿sí? Entonces, eso no es un arco, por la simple y sencilla razón que si este fuera un arco, este sería un radio que vale 9 y todo esto sería otro radio que vale 18, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un trazo puede ser? ¿Podemos hacer un trazo? Yo creo que sí, ¿no? Y ahí es donde nace un poquito ya la experiencia y la práctica que tenemos en este tema. Profe, yo creo que deberíamos trazar esta línea. ¿Por qué? ¿Por qué crees que deberías trazar esta línea? Ah, porque acá también es radio, y este radio es 9 centímetros. Y ya que no adivinas qué triángulo se acaba de formar acá. Ah, este triángulo es conocido, ¿no? ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene sus tres lados iguales? Ah, ese triángulo es conocido. Y ese triángulo es el triángulo equilátero. ¿Y para qué me sirve el equilátero? Ah, es que no solamente tiene sus tres lados iguales, sino que tiene sus tres ángulos iguales. Y como suman 180, sabemos que cada ángulo mide 60 grados. Ah, ok, ya entiendo por dónde va esto. Si este es 60 grados, se supone que el arco, el ángulo, perdón, que se encuentra aquí al costado, por ser suplementarios, sale ¿cuánto? 120 grados, ¿verdad? Voy a hacerlo más pequeño esto, un segundo. A ver, vamos a hacer acá. Ahí está, R es igual a 9 centímetros. Listo, entonces este ángulo de acá vale 120 grados, ¿sí? Ahora, si esto vale 120 grados, habría que convertirlo a radianes, ¿no? Porque ahora me voy a concentrar en esta zona. Solo me voy a concentrar en esta zona. ¿Para hallar quién? Para hallar L. ¿Estamos bien? Listo, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo convierto 120 grados a radianes? Sería 120 grados por pi sobre 180. Si ya lo conoces, lo puedes poner de frente, claro está, ¿no? Se van y se van. Le saco sexta, 2, sexta, 3. Entonces me quedaría
2 pi tercios radianes. Por lo tanto, yo voy a poner aquí, en vez de 120, voy a poner 2 pi tercios radianes. Creo que ahora sí ya puedes calcular con el LOR este arco. ¿Por qué? ¿Cómo sería esto? A ver, esto sería de la siguiente manera. L va a ser igual a 2 pi tercios radianes, teta, perdón, 2 pi tercios nada más, por R. ¿Quién es R en esta ocasión? 9 centímetros. Profe, le sacamos tercia, me queda 3 y 2 pi por 3 finalmente me da 6 pi en unidades de radio. El radio está en centímetros, ¿no? Entonces lo ponemos en centímetros. ¿Qué tal? Y se acabó el problema. Así de sencillo. Aparentemente faltaban datos. No había más datos, no habían ángulos, pero teníamos que hacer un trazo para que recién se forme el equilátero como lo estaban comentando en el chat. Muy bien. Listo. Muchas gracias por su tiempo, estudiosos, y nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en nuestra página web. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.